declaraciones del Nuevo Testamento acerca de la encarnación y de su deidad. Cristo fue real, Cristo realmente vino hace 2000 años y esto estaba escrito desde hace muchos años antes de que eso ocurriera. Y vamos a ir a un pasaje que está en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2 es un pasaje que nos habla tanto de la encarnación así como de la deidad del Hijo. Y le voy a dar lectura, dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Como todos sabemos, el rey David vino de la tribu de Judá y se consideraba como una de las, un privilegio nacer de esa tribu porque se decía que era una tribu de donde vendrían los reyes. Incluso a David se le profetizó que a través de su lomo vendría a nacer un personaje que vendría a tener un reino eterno, no como el suyo, no como el de Salomón, que su reino fue dividido y que incluso sabemos que la nación de Israel se dividió ahí, sino un reinado eterno. Y decía que de su descendencia habría de venir este rey que habría de poseer ese reino eterno. Entonces sabemos que en Salomón, en uno de sus hijos, pues no se cumplió y que así como lo vemos en la mayoría del libro de los reyes, primera y segunda de Reyes del Antiguo Testamento, ninguno cumplió con esta profecía porque en todas vemos que se les da de cuánto duró y cuándo terminó su reino. Más del Mesías, más de Cristo, más del Hijo de Dios no se dice lo mismo. Entonces dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahora, Belén era una ciudad entre, ahora sí que el reino de Judá o la tribu de Judá, o en aquel entonces pues sabíamos que ya las 12 tribus estaban divididas, entonces Belén era la ciudad más insignificante de aquel entonces, vamos a decir, de esa nación. Y después dice: de las familias de Judá. Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Cómo Dios escoge algo tan pequeño para poder Él manifestar su grandeza y su gloria? Escogió una ciudad, la más olvidada, para que ahí viniera a nacer el Hijo de Dios. Pequeña para estar entre las familias de Judá o entre aquellos de las cuales vendría a nacer un rey, en otras cosas, y en otras palabras, y en este caso, pues el Rey eterno del cual su reino no tiene fin. Y después dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Vuelve y habla de Bereshit, de Génesis. Bereshit, Génesis es en hebreo, como lo decíamos en la enseñanza anterior, es Génesis o principio. Entonces aquí está hablando de que vendría en alguna ocasión a nacer un niño en la ciudad de Belén, pero el cual vendría a ser un rey o rey, y del cual sus salidas son desde el principio, desde antes de que todas las cosas fuesen o existiesen. Como sabemos, en Bereshit o en Génesis se habla de la creación de todas las cosas, entonces aquí nos habla que las salidas de Cristo o de este rey que vendría a tomar forma de hombre son desde antes de que todo fuese. Y después lo menciona de una forma muy clara, dice: desde los días de la eternidad. Entonces aquí este es un pasaje en donde ya se había profetizado. Miqueas es un libro que está antes del Nuevo Testamento, forma parte del Antiguo Testamento y es una profecía que habla sobre que en alguna ocasión en la ciudad de Belén habría de nacer de la tribu de Judá un niño, el cual vendría a ser Señor o Rey
de Israel, mas este no era un simple y cualquier ser humano, sino que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces podemos ver las profecías sobre el nacimiento del Hijo de Dios, pero el Hijo que ya existía desde antes de todas las cosas. Aquí yo puse de imagen como un ferrocarril, porque se dice que el ferrocarril es el tren de la vida, o el que hace paradas, ¿no? Y algunos se suben, algunos se bajan, algunos están, algunos vienen, pero aquí vemos que no tiene fin. O sea, si se fijan, no se alcanza a ver, ¿verdad? No se alcanza a ver. Vamos a ver. Son unas vías. Dije, esas que están ahí son las vías. A ver si. No lo quiere como agarrar. Lo voy a apagar y lo voy a volver a prender. Bueno, pero si buscan en la escritura, en su Biblia, y leen este pasaje, nos habla de esta gran verdad. Está profetizado mucho tiempo atrás, más de 500 a 1000 años. No recuerdo específicamente en qué año se escribió Miqueas, o está considerado en qué rango se escribió el libro de Miqueas, pero fácilmente son más de 500 años antes del nacimiento de Cristo. Entonces, estos pasajes nos muestran que sus salidas son desde el principio. Y es una indicación clara de que Cristo sería más que un hombre. Esta declaración no significa simplemente que su venida fue predicha hace mucho tiempo, sino que también Él existió antes de su nacimiento, incluso hasta la eternidad. Él existió antes de que todo fuese. Nuevamente, este es otro pasaje que da evidencia de que Él posee un carácter eterno, y la verdad es que si este acto es así, podemos denotar o decir que este dicho hace referencia o cita que el Hijo de Dios es Dios. De esta manera, esta descripción es también una clara referencia a la deidad entonces del Mesías, que sí, Él es eterno y Él es también Dios, porque solo Dios es eterno. En otras escrituras también se le llama Dios eterno. Voy a comentar, lo voy a volver a... Hay otros pasajes en Isaías 7:14, creo que ahí está. Isaías 7:14. Muy bien, ya pudimos. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. También Isaías, este pasaje está escrito en el libro de Isaías. Sabemos que Isaías existió en el tiempo en donde estaba el rey Ezequías. Entonces, pues obviamente aquí uno puede decir, bueno, pues aquí está haciendo a lo mejor referencia a uno de reyes de su tiempo, mas sin embargo de ningún otro se dice que fue concebido de una virgen sin la ayuda de otro ser humano, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos que este pasaje en Mateo hace referencia no a otro más que al Hijo de Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel en el hebreo significa Dios con nosotros. Ahora, en un nombre una cosa es un título, pero otra cosa es el nombre. El nombre denota la realidad y la esencia de quién es Él y qué va a ser Él dentro de un contexto hebreo. Entonces, cuando se hace referencia a Emmanuel, está hablando de lo que significa y literalmente era Dios con nosotros. Es decir, este pasaje nos habla lo mismo. Son dos pasajes. Cristo iba a venir en forma de hombre, mas sin embargo también es Dios, porque en el mismo nombre del que le iban a poner o del que se iban a referir era que Dios iba a estar con el ser humano. Y aquí vemos en Mateo 1, 22, 23, que es el pasaje al cual se le confiere a Cristo, no a otro, en donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces encontramos que no era que Isaías tenía un poder, era Dios mismo hablando a través de un ser humano, en este caso el profeta Isaías, diciendo de antemano o prediciendo que vendría el Mesías en forma de carne. Su manifestación iba a ser en un cuerpo de un ser humano y que no era simple y sencillamente un ser humano, sino que también es Dios, Dios hombre, Dios con nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, verso 23 de Mateo 1, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y era como que para que a nadie le quedara claro lo que el nombre significaba, que traducido es Dios con nosotros. Isaías 9:6 es otro pasaje en donde al profeta Isaías se le reveló sobre este niño, sobre el Hijo de Dios que vendría a ser encarnado, que vendría a ser nacido. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. La profecía habla del nacimiento humano real y natural del Hijo de Dios, aunque sería concebido sobrenaturalmente el Espíritu Santo en el vientre de una virgen. Literalmente sí, vendría a nacer de una mujer, de Miriam o María en la traducción. El Mesías nacería como cualquier otra vida humana entre este mundo, mas sin embargo fue concebido por el Espíritu Santo. Entender este punto fuera de la revelación divina, nadie hubiera podido reconocer que este bebé en el pesebre sería como, o sería el mismo Hijo de Dios eterno, el incomparable Hijo del Dios viviente. Entonces, no sé si recuerdan cuando lo fueron a presentar al templo y a un hombre se le reveló que era el Mesías. Pues para cualquier otro es, no, pues nació de una mujer, pues es como alguien como tú y como yo. Mas sin embargo, él no es un simple hombre, él no es un simple ser humano, él es Dios. Hijo nos es dado. A ver, ¿cómo es eso? Si un niño nos es nacido, aquí nos está hablando de que vendría a ser hombre, pero también nos dice, hijo nos es dado. El Hijo de Dios se nos había sido entregado o se iba a entregar por amor a nosotros para perdón de nuestros pecados. Por eso hasta Isaías está diciendo, a ver Isaías, pero pues en tus días tú no lo viste nacer. ¿Cómo es eso que un hijo nos es dado? Ah, pues porque también Cristo murió por todos aquellos que creyeran en Él, aún antes de que Él existiese.
Y Isaías lo vio por revelación, aún en sus días, 1000 años antes de que Cristo viniera en carne. Un hijo nos es dado, hasta él se está incluyendo aquí. Un hijo nos es dado. Un hijo se nos ha sido entregado. Y este hijo no es cualquier hijo. También dice el principado sobre su hombro. El principado sobre su hombro. Ahora, aquí quiero mencionar una cosa. En otras palabras, aquí podemos ver que, no sé si recuerdan el templo, que estaba separado por el lugar santísimo y el lugar santo. O sea, no podían entrar. Había un velo. Ese velo representa la ceguera. Tenía que ser por revelación. Entonces aquí vemos que detrás del velo, al lugar santísimo, la persona del Mesías, una vez que él murió, dice que el velo fue roto, fue rasgado. Porque ese velo, una vez que su carne fue rasgada, podría manifestársele en toda su gloria de que Él es el Dios, en donde la vida misma radica en Él. Él es la fuente de toda vida, y lo pudieran mirar tal cual como Él es, no como simple y sencillamente un hombre, sino como, ahora sí que el Rey de gloria, digno de todo su esplendor. Entonces, cuando el velo fue rasgado, aquí está haciendo referencia que esto es simple y sencillamente lo podemos entender por revelación. La mayoría de la gente tiene un concepto de Cristo humano, de Cristo crucificado. Aún lo vemos. De hecho, es parte importante de por qué nosotros, como creyentes en el verdadero Mesías, no colgamos imágenes así, porque entendemos que Él es más que un simple hombre. Él es el Dios de gloria, y simple y sencillamente tomó forma de hombre, mas sin embargo Él es Dios, Él es divino. Entonces dice que cuando fue rasgado, ahora sí que fue su cuerpo, fue muerto, fue entregado por nosotros. El velo que separaba en el templo, el lugar santísimo, el lugar santo del lugar santísimo, para poder tener acceso, ahora sí que a la presencia de Dios con total libertad, era necesario eso, que el velo, que el cuerpo de Cristo fuera molido. Entonces podemos descubrir que Cristo es tanto humano como divino. La perspectiva terrenal ve nacer un niño, pero desde la perspectiva celestial es un hijo nos es dado. Es el Hijo de Dios, nos ha sido entregado por gracia. El bebé nació, sí, en un tiempo preciso. Fue el eterno Hijo de Dios quien realmente estaba en ese bebé. Entonces podemos ver que sí, fue un bebé nacido en el tiempo establecido por Dios, pero ese bebé también es el Hijo eterno de Dios, dado por el Padre y enviado desde el cielo. Ese niño, ese Hijo que nos es dado, poseía, iba a serle dado y entregado algo que ningún otro hubiese podido tener. Después el verso que le sigue en Isaías 9:6, el mismo profeta que lo estaba profetizando desde mucho tiempo antes de que sucediese, dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. A ver, ¿cómo? Si es un niño, nos es nacido. A ver, ¿será que nunca va a morir? ¿Será que...? No. Son pasajes que aún los judíos
tenían a su mano y no alcanzaban a entender. Vendría a tomar forma de hombre, mas sin embargo es el Hijo de Dios, y este Hijo de Dios es de carácter eterno porque va a poseer un reino eterno y se le ha sido dado el trono de David. A este al cual el Señor había hablado desde David que iba a poseer un reino que no tendría fin, a este se le habría de conceder. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Él es también de un carácter eterno y Dios lo habría de hacer. Por eso dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Por eso también dice la Escritura que a Cristo, que al Hijo de Dios, se le ha dado todo el juicio, desde ahora y para siempre. Ahora vamos a mirar algunas de las cualidades que hablaba Isaías. Dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y lo llamarán, y después dice, admirable. Admirable. Y aquí viene de la palabra hebrea pili, que significa asombroso o incomprensible. Este atributo solo puede ser atribuido a la deidad. Cuando Dios se apareció a los padres de Sansón como el ángel del Señor, él usó el mismo nombre para describirse a sí mismo. Esto está en Jueces capítulo 13. Por eso, todos los hombres e incluso los ángeles del cielo, los más sublimes, son seres finitos cuya gloria puede ser comprendida. Pero de aquel que se dice admirable o incomprensible o incomparable, se dice de este niño que nos es nacido, se dice son expresiones que se dicen sobre el Hijo que nos ha sido dado. Solo Dios es infinitamente asombroso y está más allá de la comprensión de todos. Otra característica que decía ahí en Isaías 9:6, consejero. ¿Recuerdan este pasaje? Y se llamará su nombre admirable, ahora sigue consejero. En Isaías 28:29 se dice que Jehová es admirable por su consejo. Esto se puede traducir en la Nueva Versión Internacional. Así literalmente dice Isaías 28:29. De esta manera se le denota o se le da el mismo título al Mesías al hacer una declaración innegable de su deidad. Consejero. Dios fuerte. Este nombramiento se traduce de las palabras hebreas el Gibor, y es un nombre al cual se le conoce al Dios tradicional de los hebreos y que se encuentra en Deuteronomio 10, verso 17, en Jeremías también, capítulo 32. Y estos pasajes denotan o testifican o evidencian que desde el Antiguo Testamento se habla acerca de la deidad del Mesías, así como está de acuerdo con el Nuevo Testamento. Cristo es Dios, como lo veíamos en Juan 1:1. A Él y nada más a Él. Y me gustaría también mencionar Tito capítulo 2, verso 3, en donde dice: nuestro gran Dios, haciendo referencia de igual forma a este niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y para rematar, si podemos ir ahí a Romanos 9:5, no lo tengo aquí en la presentación, mas sin embargo, literalmente dice del Hijo de Dios: Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Si ustedes leen el contexto y en casa pueden tomar referencia a estos versículos, se van a estar dando cuenta que hace referencia al Mesías encarnado. No sé si recuerdan el pasaje en donde dice
bueno, también hace mención sobre que Él es Padre eterno. Esto también lo vemos en Isaías 9:6. Y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, pero también dice Padre eterno. Padre eterno. Y no sé si recuerdan, pero cuando Cristo estuvo en carne en alguna ocasión, Él dijo de sí mismo, hizo referencia, cuando Él estaba aquí sobre la tierra, le preguntaron y le cuestionaron y le dijeron, oye, ¿a poco tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y Él respondió y Él dijo, antes que Abraham fuere o fuese, yo soy, o yo ya existía. Ahora Abraham aparece pues desde el principio, desde Bereshit, desde Génesis. A ver, pero ¿cómo es eso? Eso pasó hace más de 3000 años. ¿Cómo estás diciendo? A ver, Jesús, ¿cómo estás diciendo que antes de Abraham eres tú? Ah, pues claro, porque ellos no entendían que sus salidas son desde el principio. Que Él es antes de todas las cosas. Los judíos comprendían correctamente una cosa, que una declaración de eternidad era una declaración de deidad. Entonces los judíos veían simple y sencillamente con el velo, veían a un hombre. ¿Y quién es este? Inclusive se asombraban. Pero pues siendo un niño. Ahí, hablando y dejando anonadados a los maestros de la ley, aun cuando todavía era un niño. ¿Quién es este? Entonces, cuando vemos muchas veces el motivo del por qué a Jesús lo querían matar o apedrear, porque con sus declaraciones de que Él es antes de Abraham, Él les estaba diciendo que Él ya era o poseía un carácter eterno y que simple y sencillamente tomó forma de hombre, más sin embargo por eso lo querían matar, porque para ellos eso era una blasfemia. Era algo que no lo podían alcanzar a entender. Ahora, lo veíamos, lo llamaban Padre Eterno, pero aquí, bueno, hay que dejar en claro algo para no confundir, que el nombramiento de Padre no busca aquí confundir a las dos personas de la Trinidad, sino también enfatizar los dos aspectos importantes de la venida del Mesías. El primero, que es pues desde toda la eternidad, Él ha sido el origen, la fuente y el sustentador de todas las cosas, como ya lo veíamos en la enseñanza anterior, para no recalcar la misma enseñanza. Y lo segundo es también que Él es desde el principio. Él ha sido el proveedor y protector de su pueblo también desde el principio. Trabajan en conjunto, son coagentes de la creación y Dios Padre siempre lo utiliza a Él para ser el medio, para hacer todas las cosas. Como lo veíamos, entonces, básicamente en esta afirmación en donde nos estamos refiriendo al Padre Eterno, es que Él ha sido también, como quien dice, alguien que ha sido un padre para todo el pueblo de Israel, en el sentido de sustentándolo, trabajando juntamente con el Padre. Un hijo nos es dado. Otra afirmación que aparece en Isaías, capítulo 7, verso 6, es que también este niño que nos es nacido habría de ser príncipe de paz. Príncipe de paz. El Mesías y su reino traerían paz. Y esto no sería una mera paz política, sino también es algo más importante que eso. Claro que eso va a tener su cumplimiento en la segunda venida de Cristo. Va a traer paz política al mundo entero. Pero en su primer venida, Él vendría a ser algo mucho más importante que eso. Vendría a traer paz entre Dios y el hombre. Y esto también es una prueba contundente de la deidad del Hijo de Dios, que aunque fue encarnado, aunque parecía en toda su esencia un hombre, es Dios hombre, pero también es Dios.
hijo. Ahora, ¿en qué sentido esto prueba que también es una prueba de la deidad? Porque antes para empezar para establecer paz entre una u otra persona, lo que hacían era ponerse una mano sobre el hombro de la otra y podía traer reconciliación uno con otro. Es como un mediador. Había un mediador y con uno podía tocar a la persona junto con la otra persona con la que estaba en problemada. Ahora, en este punto, vamos a pensar, está Dios Padre y está el ser humano de este lado, enemistados. Dice la Escritura que éramos enemigos y que nadie podía tener acceso a Dios Padre. Pero después viene un mediador y este mediador, ¿quién puede tocar el hombro del Dios eterno? Alguien que tenga su misma naturaleza. Por eso encontramos al mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Porque Cristo, el Hijo de Dios, siendo hombre y al mismo tiempo siendo eterno, podía tener contacto con alguien de la naturaleza divina como el Padre. Entonces, a la hora de traer reconciliación, el mediador tenía que ser alguien de carácter también eterno. Es una prueba más de la deidad del Mesías cuando hace referencia al príncipe de paz. Ahora, si habla de príncipe es porque habla que es un hijo de un rey. Pues claro, es el hijo del Dios viviente. Aquí es un gran dilema que está en Job. No sé si lo recuerdan. En Job, en una ocasión, Job le dice, ¿por qué Dios? Job expresa y dice, porque Dios no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. O sea, que nos pueda reconciliar. Es una afirmación que estaba diciendo Job. Claro, porque Job entendía que él era simple y sencillamente un hombre y que él, ¿cómo iba a poder meter o llamarle a Dios a juicio si Él es Dios? Pero este dilema se resuelve de igual forma pues con el Mesías. Aquí Isaías está profetizando que el dilema de Job y el nuestro sería resuelto para siempre por el Mesías. Y Cristo, como el Hijo de Dios, vendría a ser ese mediador que tiene realmente acceso al Padre porque es de la misma naturaleza y porque puede y tiene derecho de tocar su hombro y al mismo tiempo es hombre, es ser humano y puede traer reconciliación. Por eso nos llama ahora que nosotros somos un puente, somos reconciliadores, somos embajadores. Un embajador es alguien que va en son de paz para establecer reconciliación entre dos partes. Y este llamado es porque en primera instancia se le hizo un llamado al Hijo. Vas a ser un reconciliador entre el ser humano y Dios Padre. El Mesías tendría todos los requisitos necesarios para ser un pacificador, un mediador. Como Dios, Él extendería su mano hacia Dios. Y como hombre, Él extendería su mano hacia el hombre. Y de otra forma el apóstol Pablo lo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Con esto en mente vamos a concluir con nuestra enseñanza. Y pues vamos a agradecer que Dios, ahora sí que esta profecía, la profecía del nacimiento del humano real y natural, aunque sería concebido sobrenaturalmente del Espíritu Santo en el vientre de una mujer, el Mesías nacería como cualquier otra vida humana, sin embargo, es el incomparable, el incomprensible Hijo de Dios. El hecho de que Él haya tomado forma de hombre no lo hace menos que Dios Padre ni que Dios Espíritu.
ya para cerrar, voy a hacer una oración para que esta palabra se nos quede guardada en nuestro corazón y no se nos olvide, porque muchas veces nosotros nada más vemos a Cristo desde el nacimiento y no desde su eternidad. Entonces, esta enseñanza nos ayuda a contemplarlo en toda la realidad de lo que Él es, y de esa forma pues nos ayuda a valorar la obra tan grande que Él hizo. Qué bueno es saber, y que sí, que indudablemente el Hijo de Dios tenía que ser en todo igual a nosotros para poder proveernos salvación. Pero qué bueno es saber que no era simple y sencillamente un hombre común como nosotros, sino que también era y es y será por siempre y por la eternidad el juez justo, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Padre eterno, el principado sobre su hombro por la eternidad, y del cual pues podemos estar firmes. Un hijo nos es nacido, y es este hijo del cual nos tenemos que siempre tomar. Qué bueno que nuestra fe no está fundamentada en algo inamovible, en algo que hoy es, en algo que hoy está y mañana no está, no, sino en alguien que permanece para siempre. Gloria a Dios por el Hijo de Dios, gloria al Padre por esa redención tan grande, y gracias Dios porque nos estás quitando ese velo. Gracias por ese mediador que a través de su muerte en lo humano nos dio acceso al Padre. Por eso dice la Escritura que ahora con confianza, confiadamente podemos acercarnos al trono. Y ese trono es un trono ya de gracia, no es un trono de juicio, sino es un trono en donde podemos alcanzar oportuno socorro. Hoy podemos tener acceso a Dios Padre porque está Dios Hijo con nosotros. Y porque la muerte y la resurrección de Jesucristo, la venida, el nacimiento de Cristo era necesario para que una vez que se cumpliese todo el castigo que vendría a caer sobre él, toda la ira de Dios que se tenía que satisfacer en el Hijo de Dios, y nosotros poder ser quitados de ese castigo eterno. Alguien que pudiera pagar la deuda, la fianza, el castigo que merecíamos, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por eso un hijo nos es dado. Estos pasajes son claves, estos pasajes son necesarios, porque si no lo entendemos tal como Él es, vamos a tender a confundirnos y vamos a tender a estar tambaleando en nuestra fe. Los más, dice que aún los escogidos en algún momento serán engañados. Y esto, algunos, esto principalmente va a ser en la revelación del Hijo de Dios. Los judíos, porque van a aceptar al anticristo o al hijo de pecado o al que se va a hacer pasar por el Mesías, porque no tienen bien definido y establecidos, no están bien establecidos en esto. Y aún en las profecías que, como lo vimos, están en el Antiguo Testamento, que son los libros inspirados por ellos, que ellos creen como verdad, no lo han sabido interpretar. Es por eso que si nosotros no estamos firmes en nuestra enseñanza, el día que el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de pecado se manifieste, seremos conmovidos. Pero nosotros sabemos que el Hijo se hizo carne y que por encima de todo es el príncipe de paz en traer una reconciliación, no nada más de forma natural entre todo y entre todos nosotros, sino entre Dios y el hombre. Por eso el Nuevo Testamento es una evidencia de que el Antiguo Testamento es verdad. No podemos, hay algunos que solo creen en el Nuevo Testamento, pero si quitamos el Antiguo Testamento, quitamos el fundamento, lo que le da inclusive veracidad al Nuevo Testamento o a la venida ya de Cristo, es el Antiguo Testamento. Y qué bueno que el Antiguo Testamento nos habla y nos profetiza que el Hijo de Dios se hizo hombre. Cerremos nuestros ojos.
Gracias, Dios, por esta verdad. Gracias, Señor, porque en tu palabra está el ser edificados, estar sobreedificados sobre ti, Señor, sobre la roca. Te pido, Señor, que estos pasajes los tengamos presentes en nuestro corazón para en algún momento poder responder a toda razón que se nos demanda de nuestra fe, poder estar preparados. Señor, que esta enseñanza, aunque son bases, son tan fundamentales, y qué importante es y qué bueno eres el que nos las recuerdas. Gracias por el Hijo de Dios, gracias porque se hizo carne, pero también gracias porque sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Gracias, Señor, porque inspiraste a hombres por medio de tu Espíritu, tú hablaste a través de ellos, profecías como Isaías,